La palabra tiene mucho sentido porque también Dios me ha hablado mucho. De pronto, a veces yo le decía al Señor, espero que este año sea menos complicado porque el año pasado visitamos a full y todo. Y este año ha sido más complicado. He tenido que ver cosas que no vi el año pasado, tenemos que tratar temas que no teníamos el año pasado. Y yo le decía el otro día al Pablo, bueno, se acabó el pololeo. Un año tuve pololeo acá, que viene y todo, y ahora hemos tenido que ver otros temas más profundos, pero estoy agradecido al Señor, y el Señor me hablaba de esta palabra: aprendamos a deleitarnos en Dios. A veces, queridos hermanos, dicen que los chilenos somos un poco serios comparados con los centroamericanos y todo, y que de pronto nuestro cristianismo es como muy palco, muy... en cambio, la palabra de Dios, hoy día vamos a redescubrir qué es lo que es aprender a deleitarnos en Dios. Vamos a ver que es una emoción, pero una emoción potente en las manos del Señor, ¿ya? Y que Dios la usa en beneficio de su pueblo, ¿ya? Y vamos a ver el texto que está en el Salmo 37:4, yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Así que les invito a orar. Si alguien de buena voluntad me pudiera traer un poco de copete, se lo merece bien, ando con sed. Oremos. Padre, pedimos tu dirección, Señor. Pedimos que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, y que, Señor, tu mano nos sostenga en todo, Padre, aún en las cosas buenas, pero también las que de pronto no son tan buenas, Señor. Estamos en tu mano y tú, Señor, mereces, independiente como estemos, Señor, el recibir toda la gloria, toda la honra y deleitarnos y gozarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, queridos hermanos, el texto está, ya lo leímos, como les dice Nueva Traducción Viviente: deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, todo. Confía en Él y Él te ayudará. La palabra de Dios dice: vosotros pedid y no recibid porque pedid mal. Querido hermano, tenemos que descubrir que nosotros, a pesar de las circunstancias de la vida, lo bueno y lo malo que nos suceda, debemos ser hombres y mujeres del reino que aprendan a deleitarse en el Señor. Porque cuando usted aprende a deleitarse, dice que Dios hace un milagro, actúa un mecanismo que dice que Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces nosotros decimos: Señor, queremos esto, esto, esto. Pero el Señor dice: pero no estás entendiendo, tienes que deleitarte en mí. Y hoy día vamos a aprender qué es lo que es deleitarse en el Señor. Este salmo se titula simplemente Salmo de David. Dice que es David en su vejez, que lo escribió dando sabiduría, es como en el patrón de un cántico. Este salmo de sabiduría no fue dirigido a Dios, sino a ustedes y a mí, a los hombres, gracias. No es un salmo dirigido a Dios, que enseña a la manera del libro de Proverbios. Contiene una enseñanza importante sobre la reacción que debemos tener ante el sufrimiento. Si ustedes leen el salmo completo, está esta pregunta: ¿por qué los que no te conocen prosperan y yo, que soy tu siervo, no prospero? Y la verdad que no tiene que ver con eso, tiene que ver con el gozo que tú haces las cosas. Si prospera, gloria a Dios. Si no prosperas, gloria a Dios. Entonces, querido hermano, este salmo habla de esto, de a pesar de tener sufrimiento, querido hermano, nuestra vida tiene que ser un constante deleitarse en el Señor, ¿ya? En ocasiones puede parecer que los impíos triunfan mientras que los justos sufren. Es así, sí, a veces es así, pero no siempre. Algunas personas imaginan en su concepto, en su teología, en su mente o en su cosmovisión, que Dios lo imaginan como un mandamás cruel, que se opone a toda la diversión o placer para ellos. Hay hermanos que cuando alguien se ríe y como que les molesta, como que se desagradan, como que, ¡ay! Porque la Biblia dice: cantemos salmos, cánticos espirituales. Yo no ando en mi casa hablando de la Biblia, ni los salmos, porque en mi casa no soy pastor, soy hermano, soy esposo, soy padre, soy hijo del Señor. Entonces, para ello, querido hermano, es el Dios de todas sus... Él es el Dios de toda seriedad, o el Dios de las reglas.
Siempre hemos visto así al Señor. Pero esta no es la imagen bíblica correcta ni exacta de Dios. Dios nos creó con la capacidad de experimentar placer. ¿Lo escucharon? Amén. Varias escrituras hablan de nuestro deleite y placer. En el libro de Proverbios 15:13, Nueva Traducción Viviente, dice: el corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu. Mira qué interesante. Nosotros siempre fijamos que lo espiritual, que es de Dios lo espiritual. Tú llevas una vida espiritual firme si también pones una emoción en tu vida. ¿Y cuál es? Sé feliz o hermosea el rostro. Querido hermano, a veces de nuestros padres que nos predicaron el Evangelio, nosotros tuvimos una fuerte, influencia tanto de Norteamérica y tanto también inglesa, alemana. Acuérdense que en el sur de Chile se dio esa posibilidad de que llegaran los migrantes. Y la verdad que, queridos hermanos, que a veces el culto nosotros pensamos que no tiene que haber ninguna emoción. O que deleitarnos es, querido hermano, algo malo. Pero ¿qué es lo que es bíblicamente deleitarse? Fíjese usted que la palabra deleitarse en la Biblia se utiliza para transmitir una idea profunda y significativa. En su origen la palabra deleitar proviene del latín deleitare, que significa dar placer o causa de alegría. O sea, Dios quiere que tú estés alegre. Amén. Eso es, querido hermano. Es que dice, pero pastor, hay un refrán que dice que, ¿cómo es el refrán que dice que la alegría o la risa es símbolo? Dice que la risa es símbolo de la alegría, pero abunda en la boca de los tontos. Y eso está mal, porque no es que los tontos son los burlones, que es otra cosa. Pero nosotros debemos ser alegres. El término deleitar se utiliza para describir la actitud de Dios hacia su pueblo y la relación que Él desea tener con ellos. Dios siempre quiso un pueblo que le adorara. Una emoción, adorar es una emoción. Y Dios quiere que tú le adores. Que le adores cuando vas a comprar el pan, cuando estás haciendo los porotos, cuando estás trabajando. Que tú le adores. Amén. Que tú te deleites en el Señor. Amén. Fíjense ustedes que el Señor, que a mí también me gusta mucho, C.S. Lewis, ya el creador, yo les dije que de las Crónicas de Narnia, escribió un libro que se llamaba El peso de la gloria. Y C.S. Lewis critica a las personas que se refieren al deseo personal de alcanzar el gozo como algo feo y equivocado. Él insiste que es deber de todo cristiano ser tan feliz como ellos puedan serlo. Dice, Dios quiere que tú, en la medida que tú puedas, ser feliz. No te conformes con esto, es que pastor, yo soy así. Tú a veces, querido hermano, eres lo que afectó en tu vida emocional. Lo que pasó en la niñez, cuando una persona fue golpeada y maltratada, se dice que después crece y es maltratador. O cuando esa persona te dio tanta violencia en su carácter, en su forma de ser, tú tiendes a ser una persona seria. Pero Dios es un Padre amoroso. Dios se revela en tu llanto, se revela en tu tristeza, se revela en tus raíces de amargura. Porque Dios no quiere verte, querido hermano, que siempre seas tan serio. Dios quiere que tú seas un hombre que se deleita en el Señor. Mira, hay un término que yo no, a usted a lo mejor les va a causar un poco de algún estupor. Se habla del hedonismo cristiano. ¿Han escuchado el hedonismo? Nosotros siempre pensamos que es un término adoptado por la literatura del Dr. John Piper para describir su plan de santificación, avance en la vida espiritual. Ciertamente se trata de una palabra muy extraña. ¿Ya? Yo no le hubiese puesto hedonismo, pero dentro de lo que dice el diccionario está bien. Dice que es una palabra de aspecto muy negativo. Hedonismo significa la búsqueda del placer como objeto primordial. Pero en el caso de este nuevo esquema de vida espiritual se refiere a la búsqueda del placer en Dios o de Dios.
¿no es cierto? El señor Piper usa con regularidad la frase Dios es más glorificado en nosotros, dice él, ahí. Él dice que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos de Él. De hecho, la búsqueda del gozo en Dios se equipara al mismo nivel y de la misma forma de glorificar al Señor. Entonces, él habla de este hedonismo cristiano que nosotros debemos aprender a poner nuestras emociones en el Señor. A veces nos gusta poner las emociones negativas en el Señor. Lloramos, nos desparramamos, y yo digo, súper bien. Pero no solamente eso. La Biblia dice que Ana fue una mujer que lloró al Señor y le pedía un hijo. Y cuando ya ella se levanta en la oración y habla con el sacerdote y le dice que el Señor conceda tu petición, dice que ella se levantó y nunca más estuvo triste. A veces nos gusta el Cristo, a veces tenemos una concepción equivocada de este Cristo sufriente solamente. Y nos cuesta ver, yo una vez hablé algo parecido sobre el gozo, de ningún pintor escribió a Cristo sonriendo, por ejemplo. Todo serio, pobrecito. Pero la verdad, querido hermano, es que es interesante, querido, que se está hablando de este tema, no es nuevo. El señor Piper del año 1986, él es un pastor bautista que hablaba del hedonismo cristiano, que nosotros debemos aprender a deleitarnos en el Señor. Fíjate que en el Salmo 37:4, pero yo lo tengo en otra versión que me gustó mucho también, la traducción lenguaje actual, dice, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más desea. Entreguémosle el amor. El amor es un sentimiento, también es una emoción, pero es una decisión. Contiene estos dos componentes, ¿no es cierto? No es solamente una decisión, sino es también eso de deleitarse en el Señor. Entonces, querido hermano, ¿cuál es la palabra deleitarse en el significado bíblico? En hebreo, el lenguaje del Antiguo Testamento, hay dos palabras que se traducen como deleite, que enriquecen su significado. Lo vamos a descubrir hoy día y nos vamos a dar cuenta que a veces pensamos que nos deleitamos en el Señor y no nos deleitamos en Él. Y la primera es la palabra chapet, ya, que significa algo muy valioso. Quien pone gran valor en las palabras de Dios experimenta el deleite. La palabra chapet se encuentra también en el Salmo 48, que dice: me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios. Tu ley está en mi corazón. Y se refiere a uno que se inclina a hacer algo o se doblega ante eso. Querido hermano, cuando usted se deleita en el Señor es porque una persona que ha doblegado su espíritu delante del Señor, que ha sido obediente, como los hermanos que llegaron hoy día y le dijimos: hermano, siéntese adelante. Porfiado alguno. Ahí aflora el pecado. Hermano, por favor, siéntese. ¿Cuántas veces lo dijimos? Muchas. Pero, querido hermano, la palabra chapet significa deleitarse, querido hermano, pero hacer su voluntad. O sea, no hay esta emoción de parte de Dios si tú no eres capaz de hacer la voluntad del Señor. ¿Ya? Y todo lo cuestionas. Todo dice: está bien, no está mal. Yo no digo que no cuestiones. Si quieres cuestionar mis predicaciones, bien, gloria a Dios. Pero, querido hermano, tenemos que entender que uno se deleita cuando hace la voluntad de Dios. Es interesante, querido hermano, que ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es? ¿Cómo la definimos? Saben que el evangelista Billy Graham se refiere a la voluntad de Dios como un misterio. Él dice: no sé cómo explicar el que tú o yo hagamos la voluntad de Dios. Es un misterio, decía él. Los teólogos hablan de la voluntad de Dios de dos maneras principales: la voluntad secreta y su voluntad revelada. Qué interesante, su voluntad secreta, a veces llamada su voluntad oculta o decreto. Esta se refiere, querido hermano, cuando Dios es soberano y gobierna particularmente sobre todo. Es cuando tú estás pasando algo y no lo entiendes. ¿Por qué, Señor?
si soy tu hijo. ¿Por qué, Señor, si soy tu hija? No lo necesitas entender, querido hermano. Porque Dios le plació que tú pasaras por eso. Tienes que tener tu confianza en que Dios es un Dios justo. Y no necesita a veces saberlo. Solamente espera en el Señor. Querido hermano, se refiere a que Dios soberano y gobierna peculiarmente sobre todo. Nada sucede fuera de su perfecta voluntad. Se llama oculta, secreta, porque a veces Dios no te lo revela. Y gloria a Dios que no te lo revele, porque así puedes alabarle en fe. Entonces cuando nosotros decimos Señor, para el pueblo hebreo deleitarse en el Señor es una emoción, sí, pero también tiene con un postrarse delante del Señor para que Él haga su voluntad. Me deleito en su voluntad secreta. Permiso. Y el texto está ahí, querido hermano, dice Job 12:22. Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad. Trae luz a la más profunda penumbre. Él descubre los misterios escondidos. Cuando Él quiere, en el momento que Él quiere. No, tú no tienes que preguntarle al Señor por qué, cuándo voy a salir. Adórale, deleítate en el Señor porque Él tiene cuidado de tu vida. Porque dice, pastor, fácil decirlo. Pero ¿quién no ha pasado por el valle de lágrimas? ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no se ha preocupado? ¿Quién no se ha desvelado? Pero deleítate en el Señor, porque al Señor le plació no darte o que tú no entiendas lo que estás pasando. A veces uno dice, pero y la gente se hace esta pregunta, pero no entiende, no se deleita en el Señor. Por eso dice, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tanta guerra? ¿No han escuchado eso, no? ¿O por qué una niña violada? ¿Por qué un niño acá? Queridos hermanos, las cosas del hombre le echamos la culpa al Señor. Pero aún en eso, cuando Dios lo permite, tú tienes que deleitarte. Porque Él tiene el control del Señor. La segunda voluntad que se revela, querido hermano, es la voluntad revelada. Y esta es de Dios, es lo que nos ha dado a conocer a través de la Escritura, los pastores, los que predican la palabra de Dios. Nos sentamos bajo su buena predicación, su enseñanza, leyendo, estudiando, memorizando, creciendo en la obra del Señor. Dicen, pero Señor, ¿cómo puedo aprender si estoy en el camino correcto? Bueno, empieza a buscar al Señor. Empieza a congregarte, empieza a crecer, empieza a inscribirte en las clases de bautismo, en las clases de nuevos creyentes, empieza a inscribirte y crecer en la vida. Y ahí Dios se revela en el plan. Hoy día estamos con Tamara en el curso de la mañana y llegó una hermana y nos viene muy seguido, una chica, y empezamos a hablar sobre esto y ella dijo, uy, yo realmente nunca lo había visto así. La verdad revelada. Usted tiene que buscar, y 2 Samuel dice, debido a tu promesa y según tu voluntad hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu siervo. ¿Ya? ¿Usted es siervo o sierva del Señor? Tiene que entender que Dios te da y sé obediente. Cuando el pastor le diga, hermano, siéntense adelante, se viene a sentar acá, por favor. A veces tenemos que luchar con nuestras propias digamos, vida y no le estamos dando el interés al Señor. Cuando usted entra de allá hasta acá, tiene que rendirse al Señor y deleitarse en el Señor. Pero venir dispuesto. Pero si usted no me hace caso, ya no viene dispuesto, porque no está dispuesto a poner su voluntad bajo el Señor. Y no solamente sobre que le haga caso al pastor, sino que la palabra de Dios dice en la Biblia que debemos sujetarnos los unos a los otros, ¿no es cierto? Entonces, querido, ¿cuál es el problema? Que a menudo queremos conocer la voluntad oculta de Dios para el futuro, mientras que caminamos en contra de su voluntad revelada en el presente. Queremos los misterios de Dios, queremos conocer esto, hoy día por eso la gente no entiende, está lleno de gente que lee el futuro, las cartas, entonces, porque ellos andan buscando esta verdad revelada. O esta verdad oculta, pero esta verdad oculta va a ser revelada cuando ellos acepten a Cristo, como usted lo hizo conmigo, como yo lo hice con el Señor. ¿Ya? Entonces, a menudo, querido hermano, vemos este chapet,
que es poner nuestra voluntad para deleitarnos en el Señor. Pero ¿saben qué? Hay otro término en la Biblia que habla de deleitarse. Me llamó mucho la atención, que es anak. Y anak significa ser suave, flexible, que tiene disposición para doblarse fácilmente, que tiene disposición para que Dios obre en su vida, que tiene disposición para crecer, que tiene disposición para decir que yo no me la sé toda y que me puedo equivocar, que tengo disposición para ponerme en la brecha por el hermano, que tengo suavidad en el trato, ser moldeable. ¿Ya? Cuando uno se deleita en el Señor, tiene que ser moldeable, tiene que ser, saber responder, prestar atención, atender a la necesidad, dar una respuesta precisa. Querido hermano, la iglesia tiene que tener esto. Nosotros queremos transformarnos en la comunidad de amor, fe y servicio, pero tenemos que ser flexibles, bajar y romper nuestros esquemas, romper nuestros muros. Tenemos que tener cuidado, prestar atención, atender a la necesidad, no solamente en la iglesia, de los que están afuera. En este año que pasó hemos hablado, hemos predicado de que, querido hermano, nosotros no somos solamente iglesia aquí, somos iglesia afuera, y cuando una vecina se le incendia una casa, tenemos que ser nosotros los primeros en movernos. Cuando hay una necesidad, querido hermano, nosotros, el hermano Pablo daba gracias en la revista porque con la, yo le digo ofrenda de alimento, pero ¿cómo se llama? Las primicias, ¿se dice? Decía él, siempre hay para ayudar a un hermano o a alguien fuera de la iglesia. Siempre hay. ¿Por qué? Porque ustedes han entendido que esa ayuda no es. Antiguamente, cuando uno tomaba la ofrenda de alimento y se la llevaba a una persona que no era de la iglesia, se enojaban, ¿no? Decían, oye pastor, pero ¿cómo? ¿Por qué? Querido hermano, ser flexible. Esto significa, querido hermano, deleitarse en el hebreo. Representa algo placentero. Me deleito en Dios cuando hago su voluntad. ¿Sí o no? Me deleito en Dios cuando me postro en su vida y soy flexible. Y ahí en eso hay algo que me llamó mucho la atención, que ustedes saben que yo trabajé harto años en el servicio público, se usa mucho las habilidades blandas. ¿Han escuchado las habilidades blandas, no? ¿Sí? Algunos dicen, pero eso en el mundo, allá afuera. Querido hermano, qué importante que nosotros nos deleitemos en el Señor, pero también deleitémonos con el hermano. La Biblia dice que ninguno mire a alguien mayor a él. Porque yo le decía la pregunta a ustedes, querido hermano, ¿hay alguien que se considera menor que mí? ¿O hay alguien que se considera mayor que mí? Querido hermano, somos todos iguales con diferentes responsabilidades. Tanto el hermano que está afuera, ahí esperando a que usted venga, nuestro hermano Jorge, el que pasa un paño cuando a veces vienen las hermanas por familia y limpian la casa del Señor. Querido hermano, somos todos iguales. No hay una diferencia. ¿Tenemos diferentes responsabilidades? Sin duda. Pero fíjate que es importante que nosotros dentro de la iglesia desarrollemos las habilidades blandas, ¿ya? Porque me llama mucho la atención del inglés. El término significa soft skill. Soft es suave. ¿Cómo se pronunciaría, hermano? Soft skill. Aquí hay gente que sabe inglés, yo open English, ¿no? El término hace referencia a aquellas competencias personales y sociales que facilitan la relación humana y permiten desenvolverse con éxito en cualquier ámbito de la vida. Mira qué interesante es la capacidad. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que desarrollar estas habilidades con nuestros hermanos, respetar al hermano, tratarlo con ese amor, porque somos una familia en Cristo. A veces nos agarramos del moño, sí, pero no dejamos de amarnos, ¿no es cierto? Entonces, querido hermano, para nosotros es triste cuando un hermano se va a la iglesia, es doloroso, pero debemos ser esa comunidad, tener ese asunto, ese ámbito de las competencias personales y sociales que facilitan la relación humana. Y fíjense que interesante que este término, ¿saben dónde se originó?
en la milicia. Me llamó mucho la atención porque generalmente los militares son así, no todos, algunos. Yo no sé cómo era así cuando era militar y cómo era Héctor. Héctor nunca debería ser así. ¿Ya? Es interesante, queridos hermanos, que este término se origina y se data de los años 70 y se circunscribe en el ámbito militar. Fue el ejército estadounidense que usó el término por primera vez, ¿ya? Y al detectar que sus mejores tropas no eran las más diestras en las maquinarias, sino aquellas con habilidades transversales, como la responsabilidad, la resolución de conflictos o el trabajo en equipo, más desarrollada. Este tipo de cualidades recibieron su nombre a contraposición de las habilidades de hard skill, que son las habilidades duras. Por eso se le llama habilidades blandas, porque los militares tenían solamente las habilidades duras. Pero ellos dijeron, oye, ¿saben qué? Ellos se desarrollan mejor en otro ambiente de equipo, de que a lo mejor lo que él sabe puede aportar. Pero cuando ellos nos mandaban, decían, ya, desarmen un fusil. No todos lo desarmaban al mismo tiempo, o manejen esto, pero ellos se dieron cuenta y dijeron, oye, ojo, aquí hay un potencial. Y Pablo lo dice, ¿no es cierto?, cuando dice que en el cuerpo cada uno tiene su función, pero todos están unidos y trabajan en unidad. Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos desarrollar esas habilidades blandas, no empresariales, no tiene que ver con eso, sino nuestras habilidades para hacer de que esta comunidad vaya creciendo. Y aún en el conflicto vamos a tratarnos con respeto y todo, porque vamos a ver siempre que no queremos pasar a llevar al hermano. Las habilidades blandas o soft skills se desempeñan un papel crucial en el éxito personal y profesional en un mundo globalizado. Mira, ¿por qué interesante que usted lo tenga claro esto? Y diversos, donde interactuamos con personas de diferentes culturas y con perspectivas disímiles. Estas habilidades van más allá de competencias técnicas, permitiendo a los individuos relacionarse de manera efectiva. Tiene que ver también esto en cómo acogemos a los hermanos que vienen de otra cultura. ¿Cómo hacemos las misiones? Tuvimos una reunión, ¿no es cierto?, el otro día vino la OM, se llama Operación Movilización, y ellos estaban hablando diciendo, oye, hoy día el carácter del misionero ha cambiado, tiene que ser transcultural, ojalá que tenga una profesión para ayudar y poner al servicio habilidades blandas. ¿No entiende? Entonces el Salmo 103, 8 dice, el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. Oye, a los antiguos nunca le predicaban este texto, parece, porque Dios consuma, es fuego consumido, y no es así, pastor, y aquí, querido hermano, desarrolla el deleite en el Señor, deleítate en el Señor. Dios quiere tener eso contigo, esa intimidad. Y por último dice que cuando nosotros hacemos esto, querido hermano, aparece algo. Dios concederá las peticiones de tu corazón. Aprenda a deleitarte en el Señor. Encomienda, dice en otra versión, que viene del término galal, que significa conocer a alguien, abrazarlo, envolverlo completamente. Nuevamente una emoción. Abrazarlo, dice, conocerlo, envolverse completamente. Es importante entender esto cuando tenemos una relación personal con Dios, con nosotros mismos y los demás. No hay duda, querido hermano, de esto. Hay algunos hermanos que a veces oran y está bien, no cuestionan y dicen, oh papito, papito, Jehová, papito aquí, papito allá, pero después termina de orar y a patar con el hermano. Papito, papito, ¿para qué le decís papito? Dile papito, pero dile hermanito también. Deleítate en el Señor. ¿Ya? El rey David instruye en el Salmo 37:5 que demos nuestros planes al Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Cuando los peregrinos iban a Jerusalén para celebrar las fiestas, recitaban salmos y cantaban cánticos mientras iban de camino.
A medida que iban subiendo hacia Jerusalén, se acercaban al templo de Dios. Su esperanza y su alegría aumentaba. Sabían que algo especial iba a pasar entre ellos y el Señor. Sabían que sus pecados iban a ser cubiertos y que podía danzar y alabar al Señor como lo hacía David. ¿Cuáles son tus expectativas cuando viene al culto? ¿Con quién me va a salir el pastor? Ojalá que hoy día el que coordine no meta tanta bulla. Por esto, ¿cuál es nuestra disposición? Es deleitarnos en el Señor. Y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Quiero, hermano, termino con una palabra fuerte, pero que mira lo que dice el Señor en Deuteronomios 28, 47 al 48. Nueva traducción del Viviente. Dice: si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo, por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. La palabra Deuteronomios significa... ¿Qué es lo que significa la palabra Deuteronomios? O segunda o repetición. Le dice: si no sirve al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que ha recibido, porque ellos querían seguir teniendo beneficios, pero habían dejado de deleitarse en el Señor. Y les dice: si no sirven al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, por eso no recibes bendición. Andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro y te oprimirá severamente hasta destruirte. Termino, querido hermano. La palabra de Dios es clara. Debemos deleitarnos, pero no solamente decir esa emoción de deleitarse cuando me está yendo todo happy. Tenemos que tener esa capacidad de decir: Señor, Padre, me doblego ante ti. Aunque no se me ha sido revelado por qué estoy sufriendo, te voy a alabar. Voy a levantar mis manos. A veces uno viene al culto y los hermanos del ministerio dicen: levanten las manos y alabemos al Señor. No hemos entendido, querido hermano, lo que es deleitarse en el Señor. En otras palabras dice: pon tu amor. En vez de usar deleite, dice: pon tu amor en el Señor. Tu amor, tus emociones, deleítate en el Señor. Si estás pasando por problemas, llora, sí. Llora, en serio, yo he llorado harto. Aparte de soy llorón. Lloro, pero también he aprendido a deleitarme, querido hermano. Y también he aprendido a hacerlo. Y algo maravilloso. Y el Señor concede las peticiones aunque yo no se las pido. Pero no le pidas al Señor si no eres capaz de deleitarte en Él. Que Dios les bendiga, querido hermano. El deleite en Dios nos permite ver nuestras vidas, circunstancias a través de los ojos del amor del Señor, lo que nos da una perspectiva transformadora. Nos transforma. El deleite en Dios implica un compromiso. ¿Ya? Tienes que venir y postrarte ante el Señor. Tienes que ver cuál es la voluntad de Dios en tu vida. ¿Por qué estás pasando por esto, querido hermano? Yo no sé a lo mejor lo que estás pasando, pero te tienes que preguntar por qué estás pasando por esto. Y si lo estás pasando, ¿cuál es tu actitud? Deleítate en el Señor, póstrate delante de Él. Da gracias al Señor, alábalo, como tú quieras, querido hermano. Si te gusta danzar, danza al Señor. Si te gusta levantar tus manos, hazlo. Pero que haya ese deleite en el Señor. El deleite en Dios implica un compromiso total y una confianza absoluta en su amor y cuidado. Nos invita a experimentar una relación íntima con Él, en donde encontramos gozo y satisfacción en su presencia. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia. Si estás pasando dificultades, yo no voy a ser el pastor que te va a regalar una palmadita y te va a decir: pobrecito. Si estás pasando algo, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Y Él va a ver y tú vas a descubrir cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta en ti. Amén. Pero tienes que postrarte, tienes que obedecer al Señor.
Tienes que entender que cuando yo me deleito también tengo el cuerpo somos el cuerpo de Cristo. Y no veo a nadie superior a mí, sino que todos somos iguales. Y todos los trato en el amor del Señor con suavidad, como cuando Él nos trata, cuando hemos pecado, como hemos dicho en buen chileno, hemos metido las patas. Los hermanos, algunos o gente que no te conoce te puede juzgar, pero Dios nunca ha tenido esa actitud hacia tu persona. Siempre ha sido un Dios de amor, un Dios que se revela. Y ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Deleítate en el Señor, en el hermano. Que seamos esa iglesia que Dios quiere. Pónganse en pie.